En una plaza de piedras ovaladas, en un verano tardío de 1856, vendían más que muebles. Se vendían deudas, nombres y la última protección que una familia podía ofrecer a quien ya no tenía con qué pagar. El pregonero alzó la voz y el aire se llenó de palabras que golpeaban como gavillas de trigo. A subasta por impago, una joven para servicio doméstico. Las voces de la multitud se mezclaban con el raspago de las alpargatas contra el empedrado y con el timbre seco de una campana que marcaba la hora y la curiosidad. Catalina Herrera estaba en el centro de todo aquello, como si fuera un objeto puesto sobre una mesa. No veía el gentío ni el gesto de desprecio de algunos, pero sentía la sala de la plaza, el juego de corrientes de aire que traía olores a tabaco, a aceite de oliva y a sudor, el ronroneo de los murmullos que se levantaban y caían como olas, las manos que la tocaban, a veces con demasiada brusquedad, otras con la frialdad casi profesional de quien inspecciona un mueble. En su regazo, la tela de su vestido, algodón ya desteñido, le hablaba al tacto, las costuras, la humedad del día anterior, un botón cosido apresuradamente. Eran sus territorios reconocibles en un mundo que ahora le negaba la vista. La voz del pregonero dictó condiciones y cifras mientras Catalina contaba, con los dedos, las cuentas de la vida. La casa en ruinas de su padre Rodrigo, las deudas que se apilaban en papeles ásperos, la necesidad que había convertido rostros conocidos en desconocidos. Había vergüenza en la forma en que algunas la empujaban para mejor verla, como quien aparta una cortina para mirar un objeto en venta. Había un rumor persistente sobre quién la tomaría si nadie alzaba la mano, y algo en el aire olía a carbón y a aceite quemado por muchas noches sin cena. Cuando el primer número se pronunció, Catalina sintió un sobresalto en el pecho que no pudo nombrar. No era la sorpresa de la novedad, estaba acostumbrada a que la vida la sorprendiera con durezas, sino el asco, la humillación de ser objeto de subasta. Alrededor, las risitas y las apuestas, la voz del que ofrecía poco, el que quería rascar una ventaja a la miseria ajena. Ella cerró los ojos, o al menos la mente y la memoria, para buscar algo que no fuera el cuchicheo de los curiosos, la mano de su madre, el olor de la sémola, el tacto de la encimera en la cocina familiar. Nada de eso la salvó del ruido que la rodeaba. Fue entonces que una voz distinta, baja y firme, se abrió camino entre los murmullos. Un hombre de pasos contenidos se adelantó, con botas que no se embarraban como las de los demás, y con una capa que olía a maderas largas y a cuero bien curado. Don Sebastián Romero no buscaba el espectáculo, ni contagiarse del bullicio. Tenía algo de quien parece traer consigo siempre un clima propio, la calma. Cuando pronunció la oferta de 500 reales, la plaza enmudeció por un instante, como si una rama de roble hubiera caído en medio del gentío. La cifra fue clara, sin adjetivos ni sarcasmos. Un acto que más que compra parecía una intervención. Catalina no entendió en el primer momento la diferencia entre ser tomada por necesidad y ser tomada por protección. La palabra comprar aún temblaba en el aire, y en su tacto quedó la impresión de las manos que la empujaban como si su cuerpo fuera un objeto. Pero la propuesta de don Sebastián no vino acompañada del brillo del poder ni de la altanería del que exhibe su fortuna. Traía, en cambio, una coraza de silencio y una voz que no buscó preguntas incómodas en la plaza. «Se la llevo yo», dijo, con una voz que no admitía el retorno, y pagó sin alardes. La multitud se dispersó, como si algo hubiese cambiado. Algunos con curiosidad, otros con el alivio de pasar la página de un espectáculo. Entre los que observaban, Marta, una vecina de mirada blanda que había querido a la familia Herrera en tiempos mejores, dejó escapar un sollozo que nadie hubiese escuchado si Catalina no la hubiese conocido por el tacto. María, la costurera del pueblo, apretó los labios y recogió su dedal, como si saber que alguien había intervenido hubiera sido un bálsamo en un hábito de duras costumbres. A la salida, Catalina fue guiada por manos cuidadosas. No había insultos. Había un respeto que le resultaba extraño. Don Sebastián no la miró con esa especie de propiedad que la plaza había insinuado. Su mirada, al menos la que los demás alcanzaron a ver, parecía querer entender cómo colocarla en un mundo donde no la habían querido.
En el carruaje que los conduciría hasta la hacienda El Roble Antiguo, el silencio fue una conversación más densa que cualquier palabra. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, con voz que quería sonar leve, y que, sin embargo, cargaba el peso de la decisión tomada. Catalina tanteó el aire, tanteó la presencia de su interlocutor, y dejó que su nombre saliera en una palabra pequeña, clara, probada por la repetición de los años. Catalina. Su voz tenía la costura de la modestia y la resistencia. Don Sebastián afirmó con un leve gesto de cabeza, y por un momento ella percibió, a través del tacto de la madera del asiento y del movimiento del carruaje, algo que no se parecía a miedo ni a expectativa, una especie de alivio por haber dejado atrás la plaza. El viaje no fue mundano, fue un traslado de climas, del bullicio al silencio, del rechazo al cuidado. Las ruedas del carruaje crujieron sobre los caminos y trajeron consigo el olor a tierra mojada por recientes lluvias, a pino y algo de resina. Catalina, que prestaba oído más que ojos, reconocía en esos aromas mapas de lugares que solo había imaginado en los cuentos. En el trayecto, don Sebastián habló poco, lo justo. A veces mencionaba el nombre de la hacienda, El Roble Antiguo, con un sonido como de promesa. A veces decía la cifra que había pagado sin rescatarla del todo, 500 reales. Catalina, al oír la cifra, sintió nuevamente la rareza de su situación. Se preguntó si aquel dinero era otro vínculo que la ataría, pero no había en las palabras del varón un dejo de posesión. Parecía más bien un equilibrio inestable entre quien había tenido que hacer algo y quien había sido objeto de esa acción. Cuando las puertas del carruaje se abrieron, el aire cambió otra vez. La hacienda se extendía como un latido de madera y tierra, tejas, olor a panocho, paredes que guardaban calor. El roble antiguo se alzaba con una dignidad sin pompa. Desde la distancia se oían gaviotas de palomas, el crujir de las vigas y el rumor de un estanque. Valeria apareció en el umbral como un sol pequeño en silla de ruedas. Tenía 6 años y una risa que no dependía de piernas para irrumpir la estancia. Sus manos, rápidas y alegres, apuntaron hacia Catalina antes de que su voz lo hiciera. «¿Es nueva?», preguntó Valeria, como si quisiera hacer inventario de lo que llegaba a su reino. Catalina extendió la mano sin cálculos y rozó la de Valeria. La niña tiró de su dedo con la gravedad de quien ya sabe ordenar afectos y dijo con naturalidad: «Te ayudaré a conocer las flores». Valeria no era tímida ni delicada. Era franca, luminosa, una pequeña que había convertido su silla en trineo de aventuras. Al tocarla, Catalina notó la textura de un lazo en el cabello, la ligereza de una muñeca de trapo bajo el brazo. El encuentro fue inmediato, sin ceremonias. Don Sebastián observó desde un corredor la sombra de un hombre que había vivido suficiente para saber que algunas cosas no se arreglan solo con dinero. La casa le dio a Catalina una habitación con una cama y una ventana que no le ofrecía paisaje visual, pero sí un soplo de aire y un olor a lavanda secándose en cestos. No había servidumbre que la tratara con condescendencia. María y Tomás, los dos encargados del servicio, mostraron una cortesía sobria que hacía su trabajo sin preguntas innecesarias. Benito, el jardinero, le ofreció una rama de olivo recién cortada, para que ella reconociera por el tacto el mundo vegetal del lugar. Marta volvió a aparecer algunos días después, con una bandeja de pan y ojos que siempre parecían querer decir algo más que las palabras. La vida en el roble antiguo se organizó en pequeños rituales que a Catalina le parecieron milagros domésticos. Aprendió a recorrer la casa con la memoria en lugar de la vista, a distinguir por el sonido los pasos de Valeria cuando corría en sentido figurado por los pasillos, a reconocer por el olor las horas del día: café al amanecer, sopa al mediodía, té con miel al caer la tarde. Descubrió que en la cocina se hablaba de la mariposa que se posaba en la ventana y del perro Pepe que roncaba en la bodega, y que esas conversaciones tenían la generosidad de nombrar el mundo con detalles que ella podía tocar. Una tarde, cuando la luz del ocaso hacía que el aire oliese a metal y miel, Catalina encontró un libro en una estantería baja. Sus dedos recorrieron las cubiertas, sintieron las letras en relieve, y una sorpresa la atravesó al descubrir señales táctiles en las páginas, puntos alineados y en orden. Fue la primera vez que tocó braille en su vida. Hasta entonces había aprendido por sonidos
y por la memoria de las cosas. Pero ahí, entre esos puntos, había un lenguaje que podía ser suyo con otras manos. Valeria fue la alumna que se volvió profesora. Catalina mostró a la niña cómo pasar los dedos por las letras en relieve, y en poco tiempo, la niña empezó a leer con la yema de los dedos. La relación no fue de superioridad ni de caridad, fue un intercambio. Catalina le enseñó la música de las palabras en braille, y Valeria le devolvió las descripciones que ella no podía ver. El azul, que era la trispeza de un río profundo; el rojo, que era la fuerza de la manzana en la fruta; el amarillo, que olía a sol en una taza. Valeria narraba los colores como quien describe una estación del año, con metáforas encantadas, y Catalina comenzó a ver paisajes con esos relatos. No había en ellas una jerarquía de capacidades, sino una alianza para reconstruir el mundo. Don Sebastián lo observaba todo con una mezcla de interés y reserva. En los primeros días se movía por la casa como quien camina sobre recuerdos, cuidado, casi reverente. Había en su porte el peso de una viudez reciente, de una ausencia que siempre le llegaba en el silencio de la noche. Su mujer había muerto hace años, y la culpa, esa compañera obstinada, le había enseñado a poner barreras. Catalina, sin embargo, no vio en su conducta la rigidez del amo. Vio la cautela de un hombre que no quería repetir errores del pasado. En las noches, cuando la casa se cerraba y el viento jugueteaba con las ramas del roble que daba nombre a la propiedad, Catalina escuchaba a don Sebastián caminar por los corredores. A veces, sin que nadie dijera nada, ella y él compartían la misma mesa, cada cual sumergido en un silencio que resultaba menos solitario por estar compartido. Palabras como «gracias» y «buen sitio» se tornaron en pequeños hilos de conversación que más tarde prendieron en confidencias. Él le contó poco de su vida, la muerte de su esposa, la enfermedad que dejó a Valeria sin movilidad, la responsabilidad que no pedía descanso. Ella le respondió con fragmentos de su historia, la infancia entre fogones, la capacidad para nombrar las cosas sin verlas, la elección de aceptar aquel ofrecimiento que le negó la plaza, pero le ofreció un refugio. Hubo gestos que lo cambiaron todo más que las palabras. Don Sebastián aprendió a bajar la mano y dejar que Catalina tomara su taza. Ella recorría con la yema de sus dedos su rostro cuando hablaba, y él se dejó leer como un mapa. El sentimiento que empezó a crecer en su pecho no fue posesión, sino reconocimiento. Catalina no era un proyecto limpio de beneficencia. Era una persona con una voz propia, deseos, humor y capacidad para hacer de la casa un lugar más humano. Cada descubrimiento de Catalina, una receta, una canción, un modo de atar los cordones que Valeria imitaba con risa, lo removía hasta las raíces. El jardín se convirtió en un laboratorio de invenciones cotidianas. Catalina enseñó a Valeria a ver con las manos, cómo seguir el contorno de una hoja, cómo distinguir un pétalo más rugoso de otro, cómo marcar con los dedos el relieve de una piedra. Valeria, a su vez, le ofreció la costumbre de describir el viento. «Hoy el viento viene vestido de hojas secas», decía, y Catalina aprendía a imaginar. Benito, el jardinero, les dejaba cestas de menta y tomillo para que las olieran y supieran cuál era cuál. En esas tardes, el mundo se hacía pequeño y perfecto, una sucesión de sensaciones que pertenecían solo a ellas. Sin embargo, fuera del límite del jardín, la comunidad seguía con sus susurros. Había ojos que se fijaban en la hacienda con desconcierto, algunos con malicia. Doña Mercedes, que tenía la habilidad de convertir cualquier gesto en noticia, corría los labios y tejía comentarios. Existía una tensión mínima, siempre presente, que anunciaba el juicio social. ¿Un varón pagando por una joven ciega? ¿Qué clase de familia se formaba así? Los vecinos que antes comentaban la vida de otros por simple curiosidad, ahora especulaban con algo que no comprendían. A veces, al cruzar por la iglesia, alguno dejaba una frase mal pronunciada que llegaba con la misma facilidad que una piedra al agua. No es lo habitual. Nadie en la hacienda se dejó marcar por eso como quien se deja un tatuaje, pero sí había en los muros una sensación de que el mundo exterior conservaba su capacidad de lastimar. Una noche de verano, el aire olía a heno y a tinta fresca.
Las luciérnagas jugaban a ser estrellas a ras de suelo y el cielo, limpio, sostenía la noche sin ruido. Don Sebastián llevó a Catalina y a Valeria al claro donde crecía el roble antiguo, cuyas raíces se agarraban a la tierra con la terquedad de un pasado que no se deja arrancar. Se sentaron en una manta, Valeria con su silla a un lado, Catalina entre ambos, y las sombras se extendieron como manos protectoras. Don Sebastián, que rara vez hablaba sobre lo que sentía, esa noche comenzó a describir. No describió imágenes sino recuerdos, el olor del pañuelo de su esposa, el modo en que ella reía, la música que ahora le parecía demasiado vacía. Catalina le contestó con la cuestión que mejor sabía entender, la voz. Le habló de las voces de la casa, de cómo cada uno pronuncia el nombre y lo hace distinto, de cómo el sonido de las copas sobre la mesa anunciaba la cena. Valeria, que había rodado su silla hasta quedar cerca de ellos, abrió la boca y dijo con la naturalidad de los niños: «Si quieres, papá, mañana te cuento cómo huele la lluvia cuando dice que viene contenta». En ese instante, don Sebastián miró hacia el cielo sin esperar respuestas visuales. Catalina, con las yemas, buscó su mano y la sostuvo. No fue un gesto de deuda, fue un entrelazar de dedos que afirmó una nueva proximidad. Para él, aquel contacto supuso una inauguración de posibilidades, de cuidada reciprocidad, de compañía que lo miraba con otros ojos. No fue un enamoramiento inmediato, ni una pasión desbocada. Fue una certeza tranquila de que la vida podía seguir nombrándose de otra manera. En su pecho, algo se suavizaba como cera a la llama. La culpa no desaparecía, pero aprendía a ceder lugar a la esperanza. Todo parecía marchar hacia la costumbre de una nueva calma, cuando en la estación de la noche algo rompió la armonía. Se escucharon cascos en la senda, primeras señales de la llegada de alguien, y el sonido fue como una hoja que se levanta en un estanque, pequeño al principio, luego expandiéndose. Alguien llamó al portón con brusquedad, como quien no tiene tiempo para sutilezas, y el eco de esa llamada llegó hasta donde estaban sentados bajo el roble. Don Sebastián se incorporó con la prontitud de quien sabe leer la naturaleza de la interrupción. Catalina palpitó con un ritmo que no pudo esconder en la yema de los dedos de quien sostenía su mano. Valeria miró al corredor curiosa, sin miedo, porque su mundo no se basaba en la vista sino en la voz. La figura que apareció en el umbral no era de las que traen noticias alegres. Era un jinete que venía de pueblo, con la capa pegada al cuerpo por la marcha, el rostro marcado por el polvo del camino. Traía en la voz un apellido y un reproche: Rodrigo. La noche se hizo más densa, como si las sombras hubieran decidido tomar partido. Don Sebastián dejó la manta, y la mano de Catalina buscó la suya por instinto. Ella sintió la firmeza en su agarre, y al mismo tiempo una advertencia, que el pasado no se quedaría lejos por mucho tiempo. El jinete habló con palabras que olían a cuentas y agravios. Su voz no preguntó, exigió. Catalina sintió que el aire del roble se llenaba de una pregunta que no había pedido. ¿Hasta dónde alcanzaría la decisión que aquel hombre había tomado en la plaza? El rostro de don Sebastián se endureció sin perder la compostura. La casa, que había empezado a latir con un nuevo ritmo, ahora contenía una nota disonante que exigía respuesta. Catalina, que había aprendido a moverse por las sensaciones, aguardó la palabra que le dijera si su refugio era real o un interludio frágil. El jinete habló de deudas, de pagos insuficientes y de derechos, y en su discurso pesó la vieja lógica: lo que se quita con dinero puede reclamarse con palabras. Valeria, perceptiva, apretó los dedos de Catalina con más fuerza. La niña no necesitó ver para entender que algo más grande que ellas estaba en juego. Don Sebastián cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, su voz fue clara como quien decide sin estrépito. Nadie entraría a la casa para reclamarla sin pruebas, y aquel que había venido con sombras tendría que dar explicaciones. La noche quedó en espera, como un aliento contenidísimo. Las respuestas venideras podían traer alivio o tempestad. Catalina, sentada bajo el roble, notó que su mano se calentaba por la cercanía de la de don Sebastián. En ese calor había más que protección. Había una pequeña promesa de que el acto de aquel día en la plaza no sería el último capítulo en su vida, sino el primer paso hacia algo aún por definir. Y sin embargo, mientras las palabras circulaban en la distancia, la sensación de que el mundo fuera de la hacienda podía intentar reclamar lo que se había hecho en su interior permanecía, pugnando por volverlo todo a su lugar anterior. El portón resonó como una sentencia. Rodrigo se atrevió a entrar con la arrogancia de quien cree que el dinero le da derecho a todo. Traía a la vez el polvo del camino y la intempestiva certeza de su propia conveniencia. Sus botas golpearon el umbral con la impaciencia de quien quiere apurar la reparación de un daño que él mismo creó. Vino directo hacia el corredor.
soltando palabras que olían a cuentas y a rencor viejo. Exigió que Catalina volviera con él, como si la cifra pagada aquella tarde en la plaza no hubiera sido más que una transacción entre desconocidos, y no una salvación ofrecida por alguien que había querido protegerla. La voz de Rodrigo tenía el filo de la costumbre. Esperaba que la casa obedeciera su llamada. Esperaba que su hija, si acaso la consideraba así, apareciera sumisa en la penumbra. Pero las reglas de aquel hogar no se escribían con estampas de soberbia. Don Sebastián lo recibió en el vestíbulo con esa compostura de quien no confunde autoridad con dominación. No elevó la voz. Dejó que la gravedad de su silencio hiciera especie de tribunal. Los sirvientes se mantuvieron a distancia, atentos, sin intervenir salvo con la discreción del deber. «Ha venido a reclamar a quien ya no pertenece a su círculo de decisiones», dijo don Sebastián con firmeza templada. «Ella está bajo mi protección. No toleraré que se la arranque de aquí sin razones que la ley o la decencia reconozcan». Rodrigo escupió palabras más duras y más torpes. Reclamó el derecho de padre, recordó agravios del pasado, insinuó que todo aquello no era más que una compra vergonzosa, una afrenta a la manera en que se concebían las cosas en el pueblo. Pero hubo algo que Rodrigo no esperaba. Catalina alzó la voz. No con furia, sino con la claridad que dan los que han aprendido a nombrar su propia vida. «No pertenezco a nadie», dijo. «Yo elegí venir aquí. No soy una moneda que puede pasar de mano en mano por quien tenga sed de ganar. No vuelvo porque no quiero». La expresión de Rodrigo se contrajo como una mueca mal hecha. Algunos espectadores que por la noche habían acudido al revuelo soltaron murmullos. Pero eso no era lo importante. Lo verdaderamente definitorio fue la mirada que ganó fuerza en Catalina. No era la muda sumisión de quien había sido ofrecida en plaza. Era la voz de alguien que recuperaba su capacidad de decidir. En el silencio que siguió, don Sebastián se adelantó, no para imponer, sino para apoyar. «Ella decide aquí», respondió. «Si pretende llevarla, habrá que demostrar que puede hacerlo sin arrancarle la libertad. Y si se trata de palabras, las palabras no bastan para gobernar vidas. Aquí hay testigos, hay perceptoría de cómo ha sido tratada, y hay sobre todo su voluntad. No permitiré que la conviertan en moneda de pago». Padre Miguel, que había llegado con la discreta rapidez de quien siempre atiende a la comunidad, dio un paso adelante. No hacía falta que tomara partido con estridencia. Su sola presencia fue una manera de legitimar la conversación. Con voz templada, invitó a Rodrigo a exponer sus motivos en calma y recordó que la iglesia, más que tribunales, debía servir como lugar de reconciliación y de verdad. Rodrigo, sin embargo, no vino dispuesto a reconciliar nada, venía a exigir. Su desasosiego era la pieza que sostenía su propia figura. Si perdía la posibilidad de cobrar por su orgullo, no quedaría nada. La discusión se alargó, palabras se amontonaron como leña sin orden. En un momento, Rodrigo insinuó que la compra de don Sebastián podía ser un circo para lavar una afrenta, que la casa misma era un teatro donde se escenificaban virtudes a conveniencia. Los comentarios en voz baja del pueblo comenzaron a gravitar como avisos de tempestad. Doña Mercedes, que no había tardado en aparecer entre las sombras, dejó escapar una sonrisa ladina y alzó su voz para agravar. «No es costumbre, un varón que compra mujeres, ¿qué dirá Dios?». Fue entonces cuando Catalina dio un paso que nadie esperaba. Se adelantó, apoyó las palmas en la mesa del vestíbulo y habló con una serenidad hecha de muchos días de construir su propia fortaleza. «No vengo por lástima», dijo. «Vengo porque aquí me han ofrecido algo que en mi pueblo no se llamaba apoyo, respeto. No quiero dinero por mi silencio, ni favores por entrega. Quiero vivir con la decisión de quien sabe que su voz cuenta. Si me vuelven a casa a la fuerza, volveré a ser la sombra que ocultaron. Aquí me reconocieron y me ofrecieron techo y trabajo, sí, pero sobre todo me ofrecieron ver la vida desde otro lugar. No aceptaría una boda por conveniencia, ni una condena a ser muda tras mi propia voluntad». La rotundidad de sus palabras dejó helada la sala. Rodrigo intentó arguir algo más, pero la fuerza del argumento de Catalina lo desarmó. No eran versos hechos para conmover, eran enunciados que trazaban un límite claro. Aquella joven no era mercancía, y en la doma de esa realidad, la comunidad comenzó a hacer silencio. Las palabras de doña Mercedes murmuraron como un viento que se apaga. Rodrigo, derrotado por la franca defensa de su hija y por la firmeza práctica del varón,
Se retiró como quien sabe que no le quedan recursos. Les quedaba, eso sí, la humillación. Su nombre recorría con vergüenza los callejones del pueblo. Antes de marchar, lanzó una última mirada que mezclaba rencor y un remanente de amor confundido. Pero la escena quedó cerrada. Catalina había manifestado su decisión, don Sebastián la había respaldado. Padre Miguel ofreció registrar la voluntad pública de la muchacha para evitar futuras reclamaciones. No hubo golpes, pero sí una expulsión moral de quien, por acción y omisión, había perdido el derecho a demandar la vida de su hija. La jornada siguiente dejó un rastro de calma. La casa respiró de nuevo, con un pulso más humano. La conversación que se reanudó aquella noche alrededor del fuego no habló de victoria ni de derrota. Habló de tareas sencillas. La reparación de una ventana, la preparación de una salsa para la cena, la costura de un dobladillo. Catalina se integró en la cadena de labores con la ligereza de quien ha dado un paso hacia una autonomía que exige trabajo y constancia. Los días se convirtieron en estaciones domésticas, donde lo cotidiano fue el terreno que moldeó los afectos. Catalina y Valeria inventaban juegos que eran mapas del mundo, recorridos por la casa labrados con los dedos, lecciones en braille que avanzaban entre risas, carrera de manos sobre el dorso de libros viejos. Valeria aprendió a contar las nubes con la yema del dedo y a describir las formas como si fueran acertijos. Catalina, por su parte, fue apropiándose de la hacienda como quien compone un jardín a partir de semillas prestadas. Aprendió los pasos de la cocina, la cadencia de las llamadas a la mesa, la ruta que la llevaba al estanque, donde el viento siempre estaba dispuesto a contar algo. Don Sebastián poco a poco se desprendía de sus capas de viudez. No fue un despojar ruidoso, fue una sedimentación lenta. Dejó de guardar en vitrinas los recuerdos de su mujer y comenzó a colgar en su memoria otras escenas. Una taza que dejó Catalina en la mesa con una nota simple, la forma en que Valeria ataba sus cordones con una lógica que desarmaba las prisas. Fue en pequeñas cosas donde su corazón fue reacomodándose. Aprendió a celebrar los aciertos de Catalina como quien descubre que la vida no se mide por lo que se ha perdido, sino por la capacidad de acoger lo que aparece. Una tarde de otoño, cuando las hojas empezaban a describir sus despedidas con tonos de ámbar, don Sebastián observó a Catalina escribir con los dedos en la superficie de una mesa de nogal. No se trataba de escribir para él, sino para el simple acto de dejar un rastro. Sus manos recorrían trazos, aprendían la geometría de las letras en relieve, hijas de su empeño. El varón, curioso, bajó las gafas, se aproximó y, sin mucha voluntad de hacer espectáculo, dejó que ella lo guiara. Catalina colocó la mano sobre la suya y, con una paciencia que no buscaba prisa alguna, le enseñó a seguir los puntos del braille. Él aprendió torpente. Sus dedos no tenían la destreza de los suyos ni la delicadeza de años de costumbre. Pero había algo en su esfuerzo que conmovió a Catalina, la voluntad de comprender el lenguaje que ella gestaba. Aquella sencillez fundó un nuevo gesto entre ellos. No fue un arranque de intimidad inmediata, sino un pacto tácito. Si él se esforzaba por ver el mundo desde sus manos, ella lo acompañaría en su aprendizaje de volver a confiar. Fue entonces que las conversaciones se alargaron más allá de los saludos. Se hablaba de libros, él le leía pasajes con voz grave y medida, y ella los sabía luego con el gusto de quien los había oído. Se hablaba de la abuela que deja la ausencia y de la forma en que se puede aprender a habitarla sin que devore la vida. Valeria fue y siguió siendo el epicentro de muchas de esas tardes. Inventaba historias donde la falta de piernas no era un déficit, sino una particularidad que le permitía inventar otros modos de aventura. Les relataba batallas con dragones que olían a romero y princesas que dominaban mares. Catalina, con la precisión de quien siente, le enseñó a abrir las páginas en braille y a leer nombres que sabían a horizontes. Juntas pulieron rituales. En la mañana, trepaban por el jardín a reconocer la ropa del día por su olor. En la tarde, fabricaban coronas de hojas para caballos imaginarios. La risa de la niña era la cuerda que sostenía muchos días. Mientras tanto, el pueblo no dejó de murmurar, pero las voces que importaban estaban dentro del roble antiguo. La familia elegida empezaba a tener pequeños ritos que solo ella comprendía. El modo en que don Sebastián llamaba a Valeria con un apodo dulce en una lengua interna, la forma en que Catalina tejía historias para cada estación, el momento preciso en que, al caer la noche,
Se sentaban los tres en torno a la mesa para decir qué habían aprendido aquel día. Eran escenas que, a fuerza de repetirse, fueron curando huesos viejos, la culpa, el miedo, la soledad. El acercamiento romántico entre don Sebastián y Catalina tuvo su propio compás. No fue una música con crescendos explosivos, sino una partitura donde cada nota fue procurada con respeto. Él aprendió a pedir permiso con frases que podían sonar anacrónicas. ¿Puedo quedarse un rato junto a usted? Ella poco a poco fue respondiendo con asentimientos y con frases que afirmaban su deseo de compañía. Hubo noches en las que se sentaban en la biblioteca y él dejaba que ella apoyara la mano en su mejilla, leyendo en los surcos del rostro las marcas de una vida que no era solo suya. Hubo también una escena que se repitió varias veces en distintos tonos, el cuidado de una fiebre leve, la ternura aplicada en la cura de una mano raspada, la manera en que él la escuchaba cuando ella hablaba de su infancia. Hubo uno de los instantes decisivos llegó en un crepúsculo helado de invierno. Había caído una nieve tenue en las lomas y el jardín se había cubierto de un rumor pálido. Don Sebastián invitó a Catalina a caminar por el sendero que llevaba al roble. Valeria estaba adentro, entretenida con una caja de madera que hacía de tesoro. El varón llegó con un cajón pequeño. Dentro había un pañuelo bordado por la mano de su madre. Lo había guardado durante años, sin abrirlo, por miedo a que le devolviera a la memoria cosas que no podía sostener. Aquella noche, sin embargo, lo puso entre las manos de Catalina. «Quisiera que lo tenga», dijo, «no porque sea valioso, sino porque me gustaría que usted supiera quién fui antes de conocerla». Catalina lo tocó, notó el relieve del bordado, la suavidad de las fibras y, sobre todo, la intención del gesto. No hubo prisa en su aceptación. Ella lo tomó, lo acercó a la cara, como si oliera un recuerdo, y luego lo dejó junto a su corazón. «No quiero convertirlo en una reliquia», respondió. «Quiero que sea parte de los días, que lo use cuando le haga falta tener algo que le sostenga». Algo se quebró, y algo se reparó en ese intercambio. La palabra que comenzó a tomar forma fue otra. No era solamente gratitud o amparo. Era una posibilidad de ser compañía permanente. Ambos sabían que, antes de hablar en términos de matrimonio, necesitaban transitar la certeza de que no existían motivaciones ocultas. Catalina no sería esposa para lavar culpas ni para cubrir faltas, y don Sebastián no buscaría en ella un reemplazo. Ese acuerdo implícito se convirtió en el corazón de sus conversaciones. La comunidad, poco a poco, fue aprendiendo a mirar con menos prejuicio. Las reuniones en la iglesia empezaron a ser menos cargadas de cuchicheos. Padre Miguel, con su tacto habitual, comenzó a alabar en voz baja la forma en que la casa funcionaba como familia. No faltaron tampoco los que siguieron a la expectativa de una caída, pero la mayor parte de los pobladores, quizá movidos por curiosidad, quizá por respeto, comenzaron a aceptar el nuevo orden. Un bautizo, una reparación de fachada, una feria agrícola, pequeñas ocasiones que fueron tejiendo una nueva normalidad. Y sin embargo, la irritación externa no desapareció del todo. Doña Mercedes, que nunca dejaba pasar una oportunidad para señalar con el dedo, un día fue más lejos y organizó una reunión de vecinas donde, con voz de sazón pícara, sugirió que aquello no era más que un montaje que amenazaba las reglas del decoro. Las palabras que soltó fueron como semillas de maleza, crecieron donde encontraron tierra fértil. Pero la respuesta que surgió no fue combativa, fue pedagógica. Catalina, con esa serenidad que empezaba a cuajar en ella, fue invitada a la plaza para participar en una demostración. Enseñó braille a quienes quisieran aprender, dejó que las manos de doña Mercedes recorrieran las letras en relieve y, ante la sorpresa de muchos, la mujer criticona terminó con los dedos en una página, leyendo con dificultad y con una emoción que le encendió el rostro. No hubo victoria sonora, hubo en cambio un intercambio que transformó un juicio en curiosidad. Aquel gesto, más que 1000 argumentos, comenzó a desarmar el resentimiento de algunos. Con el tiempo, la idea de un paso más formal entre don Sebastián y Catalina fue tomando forma. No fue una decisión tomada a la ligera. Hubo en la casa días de consulta íntima, conversaciones donde se hablaba de lo que cada uno esperaba, de las dudas que todavía persistían, de la manera en que la relación afectaría a Valeria y al personal de la hacienda.
Deseaban que la unión fuera afirmada con solemnidad, pero sin ostentación. Eligieron por tanto una celebración que fuese íntima, en la capilla de la finca, con Padre Miguel como oficiante, y con las voces más cercanas como testigos. Querían evitar que el evento se transformara en un espectáculo que alimentara críticas. Lo querían para sí mismos, para que su elección quedara fijada en un compromiso público pero recogido. Antes de la propuesta formal, hubo una noche que todo lo cambió. Se sentaron juntos bajo el roble, como en tantas otras ocasiones. Valeria dormía ya con la tranquilidad de los niños que conocen su lugar seguro. El viento movía las hojas con un sonido que parecía un idioma antiguo. Don Sebastián tomó la mano de Catalina con esa mezcla de temblor y firmeza que tienen los hombres que han vivido mucho y aprendido a ser humildes. Se detuvo antes de hablar, como el que mide el valor de cada palabra. Catalina, dijo al fin, no puedo ofrecerle más que mi nombre y lo que soy. No puedo borrar el tiempo en que estuve solo, ni devolver lo que a otros les falta. Pero quiero proponer algo. Quiero invitarla a que compartamos nuestras vidas. No por compasión ni por reparar nada, sino porque quiero aprender a mirar con otros ojos. ¿Querría usted aceptar que intente ser su compañero, con todo lo que eso implica? Si está de acuerdo, le pediré, con respeto, que sea mi esposa. Y si no lo está, lo comprenderé sin reproche. La forma en que pronunció la palabra compañero hizo que en ella resonara la propuesta en su totalidad. No fue una demanda, fue una invitación. Catalina sintió cómo su corazón, esa palabra que hasta entonces había guardado como secreto, se inclinaba. No por efectividad, no por haber sido rescatada, sino porque había encontrado en él la disposición a ver, a aprender, a cambiar. Respondió con una honestidad que no cedía a rituales dulces. Dijo que necesitaba tiempo, que quería asegurarse de que ninguno de los dos se subyugara por culpa o por costumbre. Aquello fue paradójicamente la aceptación más clara. El tiempo que pidió fue breve, unas semanas de convivencia más explícita, de pruebas cotidianas, de demostrar cada día que la elección no era una certeza pasajera, sino una decisión que podía sostenerse. Llegadas esas semanas, su relación no se vio marcada por gestos grandilocuentes, sino por la rutina que confirma. Compartieron la lectura de un libro cada mañana, intercambiaron recetas, caminaron por el sendero del estanque y discutieron la manera de criar a Valeria con libertad y firmeza. El varón, por ejemplo, aprendió a solicitar consejos para organizar la casa. Catalina, por su parte, aceptó encargos que la hacían responsable de pequeños sectores de la hacienda. Fue suficiente para que ambos supieran que la voluntad de acompañarse no era un acto romántico de una noche, sino un acuerdo de compromiso que se podía sostener día tras día. El pueblo, al final, aceptó la noticia sin grandes alaracas. Se habló de la boda con interés moderado. Algunas la consideraron una intriga social, otros una decisión honrosa. Padre Miguel, que había observado la evolución con ternura, anunció que la ceremonia sería simple. Pocos invitados, palabras medidas y la bendición bajo el mismo roble que había sido testigo de tantos pasos importantes. Don Sebastián y Catalina acordaron que la fiesta posterior sería sobria, con platos caseros y el calor de quienes realmente los conocían. Llegado el día, la mañana amaneció con un perfume de pan recién hecho y con el rumor leve de las palomas en el tejado. La capilla de la hacienda fue engalanada sin ostentación, algunas flores silvestres en jarrones de cerámica, un mantel bien planchado y la luz que se colaba por los vitrales en ángulos cálidos. Valeria, radiante, llevó el broche de la solapa y empujó su silla hasta quedar junto a la pareja como una pequeña testigo principal. Marta, María, Tomás y Benito figuraron entre los asistentes, junto a un puñado de vecinos que habían sido invitados con la discreción de quien no desea espectáculo. Padre Miguel habló con brevedad y con la solemnidad de quien comprende que la ceremonia es menos un acto de espectáculo que la confirmación de una relación que ya ha dado frutos. Cuando llegó el momento de los votos, don Sebastián habló primero. Sus palabras fueron sencillas, como quien prefiere la medida a la retórica ampulosa. Catalina, no puedo prometerte perfección. Puedo prometerte que haré por aprender todos los días cómo virarte mejor. Prometo escucharte, no para responder con consejos torpes, sino para comprender. Prometo cuidar a Valeria como si fuera la mía, y agradecer cada día que me permita compartir la vida de quien ha enseñado a mi corazón a ser menos duro.
Te pido que me aceptes como compañero, con la libertad que mereces y el respeto que cada persona reclama. Cuando llegó el turno de Catalina, no habló con el dramatismo de los romances, habló con la firmeza de quien ha sabido nombrar su deseo propio. Sebastián, acepto caminar a tu lado si nuestras vidas se sostienen en la honestidad. Acepto unir mis días a los tuyos si cada palabra es respeto y cada gesto voluntad. No vengo a curar ni a ser curada, vengo a compartir. Prometo ser compañera en lo cotidiano, la que riega el jardín cuando haga falta, la que lee por las noches y la que no olvida quiénes somos antes de este camino. Si me pides matrimonio, lo acepto con la condición de que mi voz siempre cuente. Fue un intercambio que no borró los pasados, pero que puso sobre la mesa la forma en que ambos entendían el futuro, no como un destino impuesto, sino como un proyecto concertado. Padre Miguel, conmovido, dio la bendición. Las manos se estrecharon con la firmeza de quien sella un pacto, no de dominio, sino de alianza. La celebración posterior no fue un banquete fastuoso, fue una comida sencilla en el comedor, donde el brillo estuvo en las risas y en las manos que pasaban platos. Valeria corrió por los pasillos imaginando caballos invisibles. Las vecinas trajeron dulces caseros. Benito interpretó en su guitarra una canción antigua, y suena que, de tarde en tarde, hacía detener el viento en la chimenea. Doña Mercedes, por su parte, se limitó a mirar desde una esquina con esa mezcla de curiosidad y resignación que acompaña a los que han perdido la batalla del rumor. Con el transcurrir de las horas, la noche cayó, clara y estrellada. Don Sebastián llevó a Catalina afuera, al claro donde el roble se mostraba en toda su grandeza. Fue allí, bajo la copa que había oído tantas promesas, que se sentaron y miraron el cielo. No fue un cielo para mirar con los ojos, diría Catalina. Fue un cielo para escuchar con las palabras que lo nombran. Don Sebastián, con la calma de quien ha aprendido a medir sus frases, comenzó a describir las constelaciones. Allí está la Osa Mayor, dijo. Mi padre me la señalaba cuando era niño. Y aquella, más abajo, es la Cruz de San Andrés, que dicen que guía a los caminantes. Catalina sonrió. Le pidió que fuera más lejos, que dibujara con la voz las rutas, que le diera forma a los astros con metáforas que ella pudiera guardar. Él lo hizo con paciencia. Describió la Vía Láctea como un río de leche y de tierra. Habló de cometas como cartas que atraviesan los siglos. Catalina, apoyada en su hombro, dejó que su imaginación hiciera de la descripción un paisaje propio. Valeria, que había salido en busca de ellos con una manta, se sentó a sus pies y se dejó narrar también. Aquella tarde no hubo promesas grandilocuentes. Hubo, en cambio, una continuidad que tenía la forma de lo cotidiano. Inventar nombres, compartir recuerdos, nombrar los sonidos del viento en el roble. En los años que siguieron, la vida de la hacienda fue testimonio de una transformación que no borró el pasado, pero que lo redimensionó. Catalina siguió aprendiendo, enseñando y proponiendo. Abrió una pequeña clase de lectura en braille para quienes quisieran aprender en el pueblo. Valeria creció con la libertad de quien sabe que su criatura más valiosa es la imaginación. Don Sebastián aprendió a gobernar con menos orgullo y más diálogo. El roble antiguo se volvió para muchos un lugar donde la dignidad se respirara. No era un santuario perfecto. Había diferencias, desafíos y días difíciles, pero la casa se convirtió en hogar y en escuela de convivencia. A veces, al caer la tarde, los vecinos que pasaban por el camino se detenían a escuchar la risa que salía de la cocina o a ver cómo, en la ventana del despacho, alguien leía en voz alta. Algunos comentaban que aquellos 500 reales que la plaza creyó había comprado a una mujer en realidad habían sido el catalizador de una decisión colectiva que devolvió humanidad. Nadie al final recordaba la cifra con el mismo enojo de la primera tarde. Recordaban más bien la figura de una joven que recuperó su voz y de un hombre que aprendió a mirarla más allá de la vista. En ocasiones, cuando la noche se hacía clara y la casa se quedaba con sus sonidos domésticos, don Sebastián se asomaba junto a Catalina bajo el roble y describía las estrellas como si fueran promesas cumplidas. Ella sonreía y con los dedos trazaba una constelación imaginaria sobre la palma de su mano. No necesitaban más. Habían convertido un acto que empezó en la plaza, un gesto que para muchos fue escandaloso, en una familia que no obedecía a la lógica de la posesión, sino a la de la elección y al cuidado.
Catalina no fue nunca propiedad, fue presencia que elegía y era elegida. La última imagen que la gente recordaría, generaciones después, del roble antiguo sería simple. Una noche de verano, la brisa moviendo las hojas, una silla de ruedas aparcada junto a una manta y dos manos entrelazadas. Él describiendo con calma las líneas de la Vía Láctea. Ella sonriendo mientras sus dedos seguían el camino invisible de las estrellas. Nadie imaginó, cuando los 500 reales cruzaron la plaza aquella tarde, que lo que parecía una compra era en realidad el inicio de una familia. Y sin embargo, fue exactamente eso. No la compra de un cuerpo, sino la adquisición, si acaso puede llamarse así, de una responsabilidad amorosa que restauró dignidad, que enseñó a ver con el corazón y que dejó bajo el roble viejo la certeza de que la verdadera riqueza no mide su valor en monedas, sino en actos de respeto y en la libertad de las decisiones compartidas. Si esta historia te conmovió, deja corazón en los comentarios y comparte con alguien que crea en segundas oportunidades.